El Wendigo, el hambre que nunca se apaga. En las vastas extensiones del norte de América, donde los inviernos son largos y crueles, los árboles desnudos y el viento helado parecen tener alma propia, se susurra una leyenda, una que pocos se atreven a repetir cuando cae la noche. Es la historia del Wendigo, un espíritu voraz que acecha a quienes se aventuran demasiado lejos en el corazón del invierno. Los pueblos algonquinos, que habitaron estas tierras durante siglos, cuentan que el Wendigo no es simplemente una criatura, sino la personificación del hambre eterno, la desesperación y el aislamiento. Según sus relatos, cuando un hombre cede al acto impensable de alimentarse de la carne de otro para sobrevivir, invoca al Wendigo. Su cuerpo se transforma en algo monstruoso y su alma queda consumida para siempre. Y hay historias que sugieren que el Wendigo no es solo un mito. Uno de esos relatos llegó hasta nosotros gracias a los registros de un trampero llamado Elias Harper, quien en el invierno de 1887 dejó su asentamiento en busca de un grupo de mineros desaparecidos. Lo que encontró durante aquella búsqueda no solo lo marcó para siempre, sino que dejó un testimonio aterrador de lo que realmente habita en esos bosques. Elías era un hombre experimentado. Había pasado su vida en los bosques, cazando, atrapando y sobreviviendo en los inviernos más fríos que uno pueda imaginar. Pero nada lo había preparado para lo que encontró en el campamento de los mineros. Todo comenzó cuando un mensajero llegó al pueblo con noticias alarmantes. Un grupo de 5 hombres que trabajaban en una mina aislada había dejado de enviar señales o informes. Nadie había sabido de ellos en semanas. Elías, junto con 2 hombres más, fue contratado para investigar. El camino hacia la mina era traicionero. La nieve cubría el paisaje como una manta infinita y el frío mordía hasta los huesos. Durante días caminaron en silencio, con la única compañía del crujido de sus botas sobre la nieve helada. Pero a medida que se acercaban al campamento, notaron algo extraño. El bosque estaba demasiado callado. No había cantos de pájaros ni el aullido distante de lobos. Solo el viento, que parecía susurrar palabras que ninguno entendía. Cuando finalmente llegaron a la mina, encontraron el campamento vacío, pero no abandonado. Las tiendas estaban intactas, la madera apilada junto al fuego y los utensilios de cocina aún dispersos. Sin embargo, no había rastro de los mineros. Elías notó algo que lo inquietó profundamente. Había huellas en la nieve, pero no eran humanas. Eran demasiado grandes, con dedos largos y alargados, como garras que se hundían profundamente en la nieve. Los rastros parecían rodear el campamento, como si algo hubiera estado acechando durante días. Mientras inspeccionaban la mina, encontraron una cabaña más apartada, construida al borde del bosque. La puerta estaba cerrada, pero desde dentro se filtraba un olor nauseabundo, una mezcla de carne podrida y algo que Elías no podía describir. Al abrir la puerta, encontraron una escena que los perseguiría para siempre. En el interior de la cabaña había un caos de sangre y huesos. Los restos de los mineros estaban dispersos, como si algo los hubiera devorado salvajemente. Algunos huesos estaban roídos, mientras que otros mostraban marcas de dientes humanos. Pero lo más aterrador era que las paredes estaban cubiertas de marcas y arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar o mantener algo afuera. Elías y sus compañeros decidieron pasar la noche en el campamento, a pesar de sus temores. Encendieron un gran fuego y se turnaron para montar guardia. Pero el bosque no les dio descanso. A medianoche comenzaron a escuchar ruidos, crujidos en la nieve
ramas que se rompían y un sonido bajo y gutural que no podían identificar. Elías describió el momento exacto en que lo vio por primera vez. Estaba sentado junto al fuego, con el rifle en las manos, cuando sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Levantó la vista y allí, al borde del campamento, entre las sombras de los árboles, lo vio. El Wendigo. Era alto, más de 2 metros, con un cuerpo delgado y famélico que parecía estar a punto de romperse bajo su propio peso. Su piel era grisácea, pegada a sus huesos como si hubiera sido devorado desde dentro. Los ojos eran 2 pozos negros, pero brillaban con un hambre insaciable. Y sus dientes, largos, afilados, como cuchillas dispuestas a desgarrar carne. El Wendigo no se movió de inmediato. Solo lo observaba, como si estuviera estudiándolo. Cuando Elías levantó el rifle, la criatura dejó escapar un grito que heló la sangre de todos en el campamento. Era un sonido inhumano, un lamento que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Los 3 hombres dispararon al unísono, pero el Wendigo desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de su grito. Sin embargo, sabían que no se había ido. Lo sentían acechando, esperando el momento adecuado. Esa noche, Elías soñó con el Wendigo. En sus sueños, lo veía caminando por el bosque, devorando todo a su paso, su hambre creciendo con cada bocado. Pero lo más aterrador fue que, al final del sueño, el Wendigo no era otro que él mismo. Cuando despertó, los otros 2 hombres ya no estaban. Sus cosas seguían allí, pero ellos habían desaparecido. Elías buscó durante horas, pero no encontró rastro alguno. Solo las mismas huellas largas y profundas que había visto antes. Al final, no tuvo más remedio que marcharse. Pero mientras caminaba hacia el pueblo, sentía que algo lo seguía. Nunca volvió a ver al Wendigo, pero hasta el final de su vida, aseguró que podía sentir su presencia. El Wendigo no es solo una criatura, ni una leyenda para asustar a los niños. Es un recordatorio de lo que el hambre, el aislamiento y la desesperación pueden hacerle a una persona. Es el susurro en la oscuridad que te empuja a cruzar límites que nunca imaginaste. Y una vez que cedes, el Wendigo te reclama, porque su hambre nunca se sacia.